requiere en los diferentes ambientes. Ahora vamos a ver el punto de toma corriente. Hay dos tipos de toma corrientes o enchufes, ¿no es cierto? Uno es de uso general y otro es de uso específico, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que es los tomacorrientes de uso general, ¿ya? Fíjense en la simbología de los tomacorrientes de uso general, miren, o sea, cuando tengo a 30 centímetros del piso, un tomacorriente común que está aquí como en la foto, esta es la simbología, ¿ya? Cuando tengo a 1,20, el mismo enchufe, pero 1,20, fíjense, se lo va pintando la mitad. Y a 2,20, obviamente que también se lo pinta todo, y con eso yo distingo la altura del punto de toma corriente, ¿no es cierto? Con simplemente ver la simbología. Ahora, si el enchufe tiene tierra, obviamente ya es similar, simplemente se le añade una T, ¿no? Y así sucesivamente. Después tenemos de fuerza, ya de fuerza, que se utiliza, ¿no es cierto?, a 1,20 y los monofásicos, pero esos son para la industria, ¿no? Para la vivienda vamos a ver los anteriores 4. Esos son los símbolos más utilizados de los puntos de toma corriente. Entonces, esa es la simbología para determinar los puntos de toma corriente, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo es una conexión de los puntos de toma corriente? Vamos a ver en un plano cómo es la conexión. Ahí están, fíjense, aquí tengo los puntos de toma corriente. Tengo varios puntos de toma corriente. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3, 4. Y si yo analizo del tablero eléctrico, ¿no es cierto?, parte la energía eléctrica y todos van, fíjense, todos van hasta el enchufe, ¿no? Hasta el punto de toma corriente, ¿no? Entonces es bien sencillo hacer la conexión de los puntos de toma corriente, ¿ya? Entonces, del tablero parte los ductos y alimenta a los diferentes enchufes, ¿no? A cada enchufe obviamente necesita 3 cables, ¿no? Fase, neutro y tierra, ¿ya? Aquí un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este toma corriente es a 1,20 del nivel del piso, ¿no? Por la simbología. Esto de aquí es a 0,30 a 0,40, ¿no? Esto de aquí es a 0,30. Estamos haciendo cómo sería la simbología. Este de aquí está a 1,20 metros. Aquí por 2 dice, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que hay 2 tomacorrientes, ¿no? Está a 1,20 y el otro, más que seguro que está debajo, como se dice, debajo del mesón de la cocina. Hay un mesón y hay un enchufe arriba y otro enchufe abajo, ¿no es cierto?, que es para enchufar o conectar directamente la cocina. Esos son los puntos de toma corrientes, ¿no? Por otra parte, esto de aquí me indica el ducto. Esto de aquí me indica el ducto, ¿no? Que en este caso el ducto está yendo por pared. Ese me indica un ducto por pared. Esto de aquí me indica un ducto por el techo, ¿no? Esa es la simbología, que el recorrido es por el techo. Y aquí sucesivamente, ¿no? Este es por pared, digamos. ¿Preguntas, jóvenes? Eso es lo que me está indicando entonces este plano, ¿no? Que el ducto está yendo por pared. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la simbología? No, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué significa ese TD2? ¿Qué simbología es?
Ya, este de aquí es, ¿qué símbolo es eso, jóvenes? Tablero de distribución. Eso, eso, tablero de distribución de energía eléctrica, obviamente, ¿no? Entonces el TD2 quiere decir tablero de distribución 2, por decirlo, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? ¿Cuál? ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ingeniero, ¿Sí? con respecto al ducto en techo, siempre va a ser curvo, ¿no? ¿O afecta en algo que yo lo haga recto? Puedo hacerlo recto, pero para no confundir con las paredes, eso se lo hace. Puedo hacerlo así, ¿no? Ya, Directo. ya, Ya. exactamente. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ingeniero, también podríamos diferenciarlo porque el que va por pared es línea segmentada, ¿no? Sí, sí. Quedamos así ya cuando vimos la primera parte de simbología, porque eso no solamente es para los enchufes, ¿no? También para las luces, ¿ya? ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ingeniero, el tablero de distribución lo podemos, tiene que ser el mismo nivel. O sea, ¿Cómo al mismo nivel? No entiendo. la planta baja se coloca, no, tablero de distribución y la planta alta tiene que estar encima o podemos colocarlo en otro lugar. Es necesario que esté encima. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces, ahí tenemos la simbología, ahora vamos a ver los cálculos, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo de la cantidad? Para ello, obviamente, hay las normas y las normas de instalaciones eléctricas, NB 77777, me dice lo siguiente: un tomacorriente por cada 3,6 metros de perímetro. O sea, cada 3,6 metros de perímetro tiene que haber un punto de tomacorriente. En baños dice un tomacorriente a 60 centímetros del grifo. En la cocina dice se toma en cuenta la cantidad de electrodomésticos. Debido a que la cocina es un área muy reducida, pero se necesitan muchos electrodomésticos, entonces hay que tomar en cuenta en la cocina la cantidad de electrodomésticos, ¿sí? Eso entonces, resumiendo, para hacer el cálculo de la cantidad de los puntos de toma corriente, hay que tomar eso. Dice, cada 3,6 metros, cada 3,6 metros de perímetro, un toma corriente. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, perdón que lo haga retroceder, ¿puede volver un ratingo al plano anterior? Si no hay mucho problema. Ese. Esa flecha que nos está mostrando, que está saliendo del primer, ¿cómo se llama? Esa flecha roja Quiere decir que aquí está yendo así, ¿no? Ahí. al tablero, ¿cierto? Exactamente, ahí, esa Ya, me indica. perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Y eso va por pared o por techo? Aquí hay que ver, ¿no? Hay que ver como arquitecto, mire, tienen una puerta difícil que vaya por pared, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, de aquí tiene que subir. Hay dos opciones: o sube por el techo y baja al tablero, o la otra opción es, ¿no es cierto?, ir por abajo. O sea, viene aquí y la simbología sería así: raya, punto, raya, que sería por el piso también. Hay esas dos opciones. Y una sola línea era por el techo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ya. Hay esas dos opciones. Entonces miren, los otros por el piso. yendo por abajo también, ¿no, Inge? ¿Cuál? Los otros tomacorriente está yendo por abajo, entonces, ¿no? ¿Cuál toma corriente? A esto igual puede ir, ¿no? Porque están segmentados. Si lo ve conveniente, puede ir así por el piso también, ¿no? No, el piso es así: raya, punto, raya, ¿no? Lo que está segmentado quiere decir que es por Ya, pared. estos son por pared. Es diferente al del piso. Ya, disculpa. Sí. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes?
Bueno, entonces los enchufes pueden ir por pared, techo o piso. Ya tiene la simbología. Ya hicimos el cálculo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace el cálculo? Y dice cada 3,6 metros, un tomacorriente cada 3,6 metros de perímetro. En los baños un tomacorriente, en la cocina tomar en cuenta la cantidad de equipos. Vamos a ver entonces ejemplos de cuántos debería haber en cada ambiente. Ya, entonces aquí tenemos como ejemplos dormitorios. En los dormitorios, por ejemplo, ¿cuántos enchufes tienen jóvenes ustedes que están en este momento en su dormitorio? ¿Cuántos enchufes hay en total? Dos Jóvenes. enchufes. No, Mínimo 4. tres, ¿verdad? Ya, entonces lo mínimo son 3, miren, ¿no? 3. Al lado de la cama, enchufes, al lado de la cama los enchufes, ¿no? 1, 2, y otro de frente para el televisor. Eso es lo más común de usar en los dormitorios. Y otro 3 sería para la compu, Inge. para la Sería 4. compu. Por eso, lo mínimo, mínimo dice, no con esto, mire, mínimo 3. Ahora, si usted tiene, se supone que estos son dobles, aquí parecen simples, pero en realidad cada enchufe es doble, ¿no? Entonces, si necesita, aquí necesita otro, ¿no? O sea, eh, está bien porque mínimo dice, ¿no? Lo que no puedo colocar es el menor al mínimo. No sé si está claro. Sí, sí, está claro. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver ahora la sala. Mire, la sala, bueno, como son ambientes ya mucho más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo 40 metros, va a depender eso, ¿no? 40 metros, lo mínimo que tiene que haber, lo mínimo que tiene que haber son, dice, unos 5 tomacorrientes de uso general. ¿No? ¿Preguntas? Sigamos. En la cocina es el lugar que más enchufes tiene por la cantidad de electrodomésticos que ahí se encuentran, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la heladera ya se necesita uno solito, ¿no? Y además, el enchufe está detrás de la heladera y tapa, como se dice eso, y al tapar eso ya no lo utilizamos el enchufe de la heladera. El 2, por ejemplo, la cocina, ¿no? La cocina lo tapa también y ya obviamente ya no se utiliza eso. El 3 para el extractor, ¿no es cierto? Eso está arriba y tampoco es utilizable. Y ya tengo 3 ya que obviamente son difícil acceso, pero sí o sí tienen que haber. Y el resto de los 3 ya son para el microondas, licuadoras y otros tipos que yo tengo en la cocina. Por eso sale 5 o 6. Yo te dice con seguro que alguien que tiene una cocina, digamos, bien equipada como debe ser, debe tener por lo menos 5 o 6 enchufes, ¿no? Jóvenes. ¿Quién tiene una cocina bien equipada con extractor? La cocina tiene una conexión eléctrica con heladera. Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces, 6 puntos de toma corriente, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No dije todo claro. Vamos ahora al baño. En el baño tiene que haber un punto de toma corriente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el punto de toma corriente está a unos 60 centímetros de aquí de la mano, ¿no? Esto se utiliza para conectar, ¿no? Un cepillo de diente, un secadora de pelo o cualquier otro electrodoméstico. ¿Preguntas, jóvenes? No, ingeniero.
Bueno, entonces, con la teoría que vimos ya podemos hacer el cálculo de cuántos enchufes necesitamos en este departamento. Aquí dice como ejemplo, calcular la cantidad necesaria de puntos de toma de corriente para cada uno de estos ambientes, ¿no? Entonces vamos a empezar el dormitorio principal. Fíjense, el dormitorio principal ya sabemos de antemano que mínimo necesita 3, pero ¿cómo en realidad se determina esos 3? Miren, lo que necesitamos es las dimensiones, ¿no? Es 3,4 por 3,5, 2,5, 0,7 y 2 metros aproximadamente. Entonces, el perímetro útil del dormitorio, si yo analizo aquí, ¿no es cierto? Va a ser la suma de todo eso, o sea, 2,4, 3,4 más 3,5 más 2,5 más 0,7 más 2 aproximadamente. Esto me va a dar, ¿no es cierto? La longitud del perímetro útil. Y haciendo esta suma, ¿cuánto me da, jóvenes? 12. 12. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿No es cierto? Un tomacorriente cada 3,6 metros. Dividiendo esto entre 3,6 metros, entonces necesitaríamos 3 enchufes o tomacorrientes para el dormitorio, ¿no es cierto? Principal, ¿ya? Entonces necesita 3 dormitorios. ¿Cómo se ubican los dormitorios? Tienen que ubicarse en los lugares estratégicos de acuerdo a la posición del mueble, ¿no? Sería así. Ahí está, fíjense en los 3 tomacorrientes de uso general. Lo mismo tengo que hacer ¿no es cierto? Para el siguiente dormitorio, fíjense, en el siguiente dormitorio, ¿cuántos puntos de tomacorriente necesitaré? Jóvenes, ¿cuántos necesitaré? Hola, jóvenes. 3. 3, muy bien. Entonces, fíjense entonces, no puedo poner hasta 4 aquí si necesito, ¿no? Como decía su compañero, si tienen computadora, ¿ya? Entonces, así se hace el cálculo de ambiente por ambiente. Haciendo el cálculo, fíjense, miren, aquí están los puntos de toma corriente para los demás ambientes. Entonces, ya tenemos el cálculo de los puntos de toma corriente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eso haríamos, ingeniero, calculando los metros de pared de cada ambiente y dividiendo entre 3,6 para saber cuánto toma Sí, corriente serían. exactamente, así es. Ese es Listo, el gracias. método, Carla. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces aquí tengo la cantidad necesaria de los puntos de toma corriente de uso general. Así es como se debe hacer el cálculo, jóvenes. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver los tomacorrientes para uso específico. Ya, esto es más sencillo porque son pocos, ¿no? Tomacorrientes de uso específico o tomacorrientes de fuerza también se llaman, ¿no es cierto? Entonces, estos se utilizan para conectar un solo equipo, ¿no? Estos se utilizan para conectar un solo equipo, ¿no? Como por ejemplo lavadora, aire acondicionado, calefón, ¿no es cierto? Para todo eso se necesita tomacorrientes de uso específico o de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos? Son ducha, aire acondicionado, ¿no es cierto? Lavadora, secadora de ropa, todo eso son tomacorrientes de fuerza y requieren un punto especial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué equipos tenemos en una vivienda, por ejemplo, de uso especial? ¿No? Aire acondicionado sí o sí hay, ¿no? Split o ventana, ¿no es cierto? La ducha eléctrica, lavadora, secadora, ¿no? Eh, la cocina eléctrica, bueno, no se utiliza mucho aquí, pero en los monoambientes sí, el calefón eléctrico, la lavavajilla, ¿no es cierto? Esos son tomacorrientes que requieren un enchufe especial que se llaman tomacorriente de uso específico. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, eso creo que es lo más utilizado en la vivienda, ¿no? No me estoy olvidando de nada. ¿O alguien tiene algún equipo especial que consume mucha energía en su vivienda, jóvenes?
¿Alguien tiene un equipo especial, jóvenes? Eso sería todo, ingeniero. Ya, muy bien, entonces, a ver, ¿cómo se grafican todo esto que necesita una vivienda? Ya eso, vamos a hacer la gráfica para ver qué es lo que necesitamos en una vivienda. ¿Ya? Aquí están, miren, jóvenes, fíjense, miren, ¿ya? Esta vivienda, ¿qué necesitaríamos de toma corrientes de fuerza? Fíjense, primero, lavadora de ropa, ¿no es cierto? Ahí está la lavadora de ropa, necesitamos una toma especial y solamente vamos a conectar eso. ¿Qué más necesitamos? La ducha eléctrica, mira, la ducha eléctrica, ¿no? Necesitamos una toma de fuerza, ¿no? Aire acondicionado de dormitorio 1, aire de dormitorio 2 y aire de la sala. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos de fuerza que necesitan esta vivienda. ¿Ya? ¿Qué nos estamos olvidando? Creo que nada, ¿no, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos cómo se hace el cálculo de la cantidad de puntos de toma corriente de uso específico. ¿Ya? Ahora vamos a ver el cálculo de la capacidad de los acondicionadores de aire, ¿no es cierto?, que se requiere en algunos ambientes de la vivienda. La capacidad de los acondicionadores de aire, por si acaso, es en BTU hora, ¿ya? En BTU hora. Y hoy en día, ¿no es cierto?, Santa Cruz es una ciudad muy caliente y prácticamente la tendencia actual, ¿no es cierto?, la arquitectura contemporánea actual, ¿no es cierto?, es hacer grupos habitacionales reducidos, y al ser reducido, obviamente, generan más calor, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, casi todos los ambientes requieren acondicionadores de aire, ¿no? Eso tal vez en arquitectura ambiental no creo que cambie con el futuro, ¿no? De tal forma de que no requieran acondicionadores de aire, ¿no? Es muy caliente, ¿no? Por más que se quiera ubicar de la mejor forma a las habitaciones, las salas dentro de un terreno, igual va a requerir acondicionadores de aire. Entonces, ¿qué se toma en cuenta para hacer el cálculo? ¿Ya? Hay dos tipos que yo utilizo de aire acondicionados aquí en Santa Cruz. Es el split y el ventana. ¿Cuál será el más utilizado para las viviendas, jóvenes? El split. El split. El split, ¿no? Porque está dividido en dos partes, ¿no? Al estar dividido en dos partes es más silencioso. O sea, esto es dentro y esto está afuera, ¿no? Entonces, al estar separados son más silenciosos, ¿no? Por lo tanto, es más utilizado. Esta de aquí todo está ahí, ¿no? Esto todo está integrado, entonces hace más ruido, ¿no? Entonces el split es el más utilizado aquí en Santa Cruz, ¿ya? Para determinar la capacidad del aire acondicionado, ¿no es cierto?, se tienen que tomar varios factores. ¿Cuáles son esos factores? El primer factor es el número de personas que habitarán el recinto, dice, ¿no? ¿Por qué tomamos en cuenta el número de personas? Porque la temperatura, ¿no es cierto? Ustedes ya están más al tanto gracias al coronavirus, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la temperatura de una persona? ¿Saben cuánto es, jóvenes? En condiciones 36 normales, grados. ¿cuánto? Eso. O sea, 36 grados es la temperatura que tiene el cuerpo. Imagínense a una persona como una masa, ¿no? Es como si ustedes, ¿no es cierto?, si están cerca de una persona, es como estarían cerca de una masa de promedio. ¿Cuánto pesa una persona? 70 kilos, 80 kilos, como si tuvieran una masa de 70, 80 kilos y que esa masa está a una temperatura de 36 grados centígrados, o sea, es caliente,
¿no? Es más caliente que el medio ambiente, ¿no es cierto? La temperatura de la persona no se enfría, o sea, no se enfría, siempre está a 36 grados centígrados, independientemente de la temperatura del medio ambiente, ¿no? Entonces las personas son una masa caliente, como se dice, ¿no? Y si no han experimentado, ¿no es cierto?, que una masa caliente, ¿cómo se siente cuando ustedes están en un micro y está lleno de personas a esa temperatura? O cuando hacen cola, ¿no?, para pagar su matrícula, algo, y a su alrededor están llenos de personas, ¿no? ¿Cómo se siente, jóvenes, el ambiente? Se empieza a sentir el calor, Inge. Claro que sí, se empieza a sentir el calor porque la persona que está a su lado está a 36 grados centígrados, ¿no? Tal vez en frío sea agradable, ¿no? ¿No? Pero en calor no, ¿no es cierto? Porque se sienten los 36 grados centígrados que tiene. Además, no, la persona no pesa 1 kilo, pesa 70 kilos. Imagínense en 70 kilos a esa temperatura, ¿no es cierto? Entonces, se toma en cuenta el número de personas. ¿Por qué? Porque las personas generan calor, ¿ya? Otro foco de calor que hay, ¿no es cierto?, es la computadora, los televisores, los electrodomésticos también generan calor, y por lo tanto también hay que tomarlo en cuenta para el cálculo. Ya la ventilación o posibles fugas también, y el otro es el volumen es largo por ancho por alto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces todos ellos generan calor, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, una persona, imagínense, está a 36 grados, el cuerpo, obviamente la parte más caliente son los órganos, ¿no? Eso es donde sí o sí se tiene que mantener caliente, porque cuando hace frío, por ejemplo, imagínense usted está haciendo frío, ¿cuál es la parte que debemos darle prioridad para calentar, ¿no es cierto? Y obviamente no suframos ni un daño, todo eso, o una persona, jóvenes. ¿Cuál es la parte más primordial que tiene que estar a esa temperatura, de mantener 36 grados? De la parte, ¿no es cierto?, donde están los órganos, ¿sí o no? ¿No? Los pies pueden resistir un poco más, las manos lo mismo, pero donde están los órganos tiene que estar siempre a esa temperatura, ¿sí o no? Preguntas, jóvenes. Los aparatos generan calor, por ejemplo, aquí miren los televisores, no sé si han visto los televisores. Antes los televisores eran así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eran así. ¿Por qué los gatos se subían ahí encima? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, así cuando los televisores eran de esa forma. ¿Jóvenes? Porque era caliente. Porque le calor. Era caliente ahí, ¿no? Entonces, era caliente esa parte, porque genera calor, ¿no? Un televisor, por más que sea debajo, genera calor. Y los gatos acostumbraban, como se dice, subirse ahí, ¿no? Los que tienen gatos. Pero los televisores, fíjense cómo son ahora, miren, ya prácticamente ya se va a perder esa costumbre de los gatos, ¿no? Fíjense, ya no podrían ya subir de ahí, ¿sí o no? ¿No? ¿Jóvenes? Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces todo eso se toma en cuenta. ¿Y cómo se calcula la capacidad? Miren, la capacidad, ¿no es cierto?, es igual, dice, a 230 por el volumen más el número de personas y electrodomésticos multiplicado por 476, ¿ya? Entonces, esa es la formulita para calcular la capacidad del aire acondicionado. Entonces, 230 se llama factor de cálculo para América Latina, que la temperatura en los lugares cálidos llega hasta 40 grados centígrados. B es el volumen. Y el otro es el número de personas y electrodomésticos que generan calor en el área que estoy calculando. Y eso multiplicado por 476, esa es más o menos la cantidad de calor que emite una persona o un electrodoméstico, ¿no es cierto?, que genera calor. Con esta formulita se determina la capacidad del acondicionador del aire. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. El 476, ¿de dónde sale? Disculpen, la fórmula, digo. Ya, 476 esa es la cantidad de BTU horas que genera en calor una persona, ¿no es cierto? O un electrodoméstico, ¿no?
O sea, no estamos haciendo la demostración de la fórmula, ¿no? O sea, como estamos más o menos aquí, dice que 476 BTU hora es la cantidad de calor que genera una persona. O sea, no es lo mismo, por si acaso, calor y temperatura, por si acaso, ¿ya? Una cosa muy distinta es calor y otra cosa muy distinta es temperatura. No sé si le quedó claro. Sí, gracias, ingeniero. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Bueno, ¿de qué capacidad son los aire acondicionados que hay a la venta aquí en Santa Cruz? ¿Saben el tamaño que hay o no? ¿De qué capacidad tienen? A ver, ¿quién me puede decir? En sus dormitorios, los que tienen acondicionado de aire, ¿de qué capacidad tienen instalados, jóvenes? Litros. ¿Cuánto? 12. Ya, De 12. 12.000. Es el más utilizado para dormitorios, ¿no? Hay de 15.000, 18.000, 24.000, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tamaños comerciales que hay a la venta. Y esos son los que tenemos que usar nosotros para nuestro cálculo. ¿Digamos? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, vamos entonces al cálculo. Ahí está el ejemplo, jóvenes. Dice, ejemplo, calcular el tamaño de la condición de aire para el siguiente dormitorio, que tiene las dimensiones de 3.3 por 4.25 y la altura es de 2.6 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo será la capacidad que necesita este dormitorio? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Qué datos necesito? Fíjense. El número de personas. ¿Capacidad para cuántas personas tendrá este dormitorio, jóvenes? Para 2 personas, hija. Ya, dos. Entonces, número de personas, 2. Y focos de calor de electrodomésticos, ¿cuántos creen que van a funcionar al mismo tiempo? ¿No? ¿Jóvenes? O sea, 2, el televisor y el foco, puede ser, hija. Ya, 2. Televisor y el foco, son 2 entonces, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Hola, hola. No, ¿Las lámparas se tomarían en cuenta, ingeniero? Generan calor, pero, o sea, mucho tiene que ver la costumbre, mire. Por ejemplo, si usted tiene una radio, o está la radio o la tele, entonces, si tiene radio, se toma solo uno, ¿no? Porque nunca voy a encender las dos al mismo tiempo. Entonces, con los focos pasa lo mismo, ¿no? Los focos o la lámpara pasa lo mismo. O sea, si tengo aquí el foco, lo enciendo eso. O, ¿cuándo enciendo esto de aquí? Cuando está apagado del medio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, por eso solo se toma un foco, ¿no? Porque nunca va a estar así al mismo tiempo, ¿no? O lo uno o lo otro. Así es, ¿no es cierto? ¿En qué momento se encienden los focos de la cama, jóvenes? Ya para Cuando dormir. se está por Es dormir. para dormir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, tienen que tomar eso, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Entonces, jóvenes, el número de focos de calor serían 4, ¿no? 2 personas y 2 electrodomésticos, son 4. El volumen, ¿a qué se llama el volumen? Largo por ancho por alto, 3,3 por 4,25 por 2,6. ¿Cuánto sale el volumen, jóvenes? $36,5 metros cúbicos. ¿Cuánto? 36,5 metros 36. cúbicos.
todos esos datos ya introduzco en mi fórmula, todos esos datos introduzco en mi fórmula y obviamente voy a obtener, ¿no es cierto?, la capacidad del aire acondicionado. Ya tengo todos los datos, simplemente ahora eso es a reemplazar y al hacer el reemplazo voy a tener la capacidad del aire acondicionado, ¿no? Entonces, reemplazando, fíjense en cuánto saldría. Esta es la fórmula, ¿no? 230 por el volumen, que es 36,5 metros cúbicos, más 4, digamos, focos de calor entre personas y electrodomésticos por 476. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 10.299. Ya, Me sale a mí. 10.300. Entonces, Sí. a ver, ¿de qué capacidad colocarían ustedes la condición de aire para ese dormitorio? O sea, tengo que colocar un tamaño 12.000. comercial, ¿no? ¿Cuánto? 12.000. Muy bien, 12.000, ¿no? Es más cercano, ¿no? Un poquito grande, pero conviene a que esté más pequeño, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, Inge, está claro. Bueno, eso es lo que tienen que ir haciendo entonces en su proyecto, ¿no? O sea, ir avanzando. Les recuerdo que el día miércoles tenemos examen, ¿no? Presentación, pero con nota. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Bueno, ese es el método de cálculo, entonces eso tienen que ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta vivienda, al dormitorio nos sale 12.000. Para este otro dormitorio salió 9.000, ¿no? Es más pequeño, fíjense, es mucho más pequeño ese dormitorio, ¿no? 9.000 BTU. Y para la sala, 18.000 BTU. Y si quieren, también pueden poner en la cocina, pero la cocina generalmente no se coloca, ¿no? Preguntas, jóvenes, sobre el cálculo de los acondicionadores de aire. Una pregunta, ingeniero, para el tema de los Sí. focos de calor, nosotros por sentido común vemos qué focos de calor más o menos habrían dentro de la habitación, o hay alguna guía o específica o algo. No hay una guía específica, ¿no? Simplemente los focos generan calor y generalmente en un dormitorio hay uno, si hay lo otro, si hay así pequeños, ¿no es cierto? Hay pequeños, pero no son de uso continuo, ¿no? Entonces, solo tome uno por decir un dormitorio, ¿no? En el que vimos ahorita era la televisión y un foco, ¿no? Así es. En caso de que yo solamente tome en cuenta el foco y no la televisión, ¿estaría bien el cálculo o estaría mal? O sea, variaría mucho. Ya, estaría bien igual, ¿no? Porque recuerde que el cálculo daba 10.300, ¿no? Y un foco solamente da 500 más. Eso da, ¿no? Porque fíjense, analizando la fórmula, si usted analiza, miren, son 400, 500, póngale ya, ¿no? 500 BTU es 500 BTU es lo que genera, digamos, en calor un foco en una persona. Entonces, si no lo toma, obviamente le va a salir 10.000, 9.000 y pico, por decir, ¿no? Pero eso no es el cálculo final. Lo que el cálculo final es que hay comercialmente a la venta, y esto es lo que hay a la venta. ¿No? Y siempre, generalmente, uno elige uno para arriba, no para abajo, ¿no es cierto? No sé si le quedó claro, señorita, o le chipé más todavía. Sí, sí. No, sí, ya quedó claro, ingeniero. Ya, ¿qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Te quisiera saber de dónde saca ese 0.8, de alguna tabla o... Sí, esta parte no lo tome en cuenta porque en la tabla que yo le pasé, o sea, no es que está mal, no, fíjese, mire.
Aquí en la tabla están los consumos, porque eso necesitamos nosotros. Vamos a ver aquí la tabla. Aquí está la potencia o el consumo del aire acondicionado, fíjense, en vatios y en volt-ampere, ¿no? Que es lo que vamos a necesitar para ya hacer el cálculo más adelante. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, ingeniero, ese 0.8 no lo vamos a tomar en cuenta por el momento en nuestro proyecto de nosotros. Así es, porque aquí en la tabla ya está el valor de la potencia en vatios y en volt-ampere. Ya, ingeniero. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, la consulta. En la casa anterior, si no me equivoco, usted designó para los grupos, creo que del 1 al 6, un plano. Quería saber cuál era el plano para el grupo C, del 1 al 6. Ya del grupo de la noche, el grupo C, a los primeritos que formaban un grupo les di su plano, ¿no es cierto? Sí. Ya a los que no podían formar grupos porque no se conocían, el día, ¿usted pasó clase el día viernes? Sí, viernes pasé. Ahí les di el otro plano para los que no habían formado todavía su grupo, ¿ya? El grupo Z, estamos hablando, ¿no? ¿No le llegó el plano todavía? No, es que estaban diciendo de que estaba en Vector y quería saber, y me los han pasado ya convertidos todos los planos AutoCAD, pero quería saber cuál de las casas correspondía a los que faltaban. Grupo. Ya. Y ahorita le muestro yo, ¿no? Para que vea, a ver, ¿está con computadora usted o no? Sí. Y ahorita le muestro, aquí voy a abrir bien. Apagar el micrófono. Disculpe, ingeniero, lo acabo de revisar. Es el que dice plano grupo C faltante. Está en Vector. ¿Será que lo podría pasar en AutoCAD? Claro que sí, aquí está, miren, ya. Es un poquito complicadito, pero ustedes se atrasaron en formar su grupo, ¿no? Y ahorita lo voy a convertir, ¿ya? Ingeniero, una pregunta, y eso cuando lo vamos a hacer imprimir, quisiera saber en qué escala lo vamos a hacer imprimir. Todos los planos técnicos se trabajan 1 en 100, ¿no sabía eso? 1 en 100 es la escala de los planos técnicos. Ya, gracias. Ahorita le paso ya, a ver cuál es el grupo. Está cargando ya. Esperemos unos minutos. Quedan, dice, 10 segundos.
y me avisan si lo pueden abrir. ¿Alguien tiene computadora? Sí, yo estoy aquí con la computadora. Ya ahorita ya está cargando el 50%. Inge, yo tengo una pregunta. Sí, Flavia. Para la presentación del miércoles hay que presentar hasta lo que avanzamos hoy, o sea, hasta los aires acondicionados. No, hasta lo que avanzamos el día viernes. Ya. Gracias, Inge. Ya, a ver, fíjense si ya le abren en AutoCAD, jóvenes. Está descargando ahorita. Ya, me Inge, avisa una ya. consulta. Sí, El práctico que nos va a revisar, ¿se lo tenemos que enviar a la facultad? ¿Lo tenemos que llevar? tienen que presentarse presencial y defender lo que van a presentar, digamos, ¿no? Y les pongo su nota ahí, ¿no? Ah, ya. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Sí, ingeniero, se puede abrir el plan en AutoCAD. ¿Abrió? Sí, abrió. Ya, entonces, a ver, fíjense, miren, a ver, lo voy a mostrar. Este de aquí lo voy a quitar. Por si acaso, ¿no es cierto? Ustedes ya llevaron equipamientos 1, ya le quité las medidas. Si van a hacer un plano de instalación eléctrica, tienen que resaltar eso, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que estar 5 minutos a colores, y eso, ¿no? Entonces, a ver, se ubican esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? No, ustedes son arquitectos y no creo que tengan problemas, ¿no? A ver, tiene el ingreso, un estudio, la sala, el garaje, una cocina bien amplia, lavandería, baño. Está sencillo, no hay nada complicado. Aquí, de aquí es para la piscina, el área social, ¿no? Entonces, no creo que tengan problemas, ¿no? Y en la planta alta, ¿quién me puede decir que hay en la planta alta, jóvenes? A ver, uno sube por las escaleras. ¿Qué hay en la planta alta, jóvenes? Los dormitorios. Dormitorios, ¿no? Es sencillo ya, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué otra duda tienen, jóvenes? Hola, hola, jóvenes. Estoy esperando. No hay más dudas, ¿no? Una consulta, en la parte de los jardines igual tenemos que colocar focos o luminaria, o cómo Aplique su criterio de arquitecto, ya, ¿no? ¿Ya? ¿Usted qué opina? A ver, ¿va a poner o no? Ingeniero, ¿sería para las partes de los jardines colocar, o sea, no solamente tal vez la iluminación de la piscina, todo, un tablero de distribución para exterior? Sí, en esta parte, mire, coloque, yo le sugiero que aquí hay una parte así de, como es de uso común, ¿no? Entonces, a ver, aquí voy a poner ahí. Entonces, coloque un tablero, por decir, en esta parte de aquí, por decir un ejemplo ahí, ¿no? Ve, ¿no? Y eso va a ser para la piscina, para esta, no sé si es living o qué será aquí, para el exterior, esas cosas, ¿ya? Porque para distinguir, ¿no? Digamos que eso alimenta la parte exterior y lo interno ya como saben hacerlo, ¿ya? Como sugerencia, ¿no? Jóvenes. Ya, ingeniero. Bueno, el miércoles entonces nos vemos, jóvenes, ya somos ya 8:30 casi, salvo que tengan una duda. Hasta luego, ingeniero. Muy bien, gracias, Carla. Hasta luego, jóvenes.